¿Cómo solucionar el error de solo llamada de emergencia o no registrada en la red? En este video tutorial te explicaremos varios pasos para poder corregir lo que es este error si te sale sin señal. Lo primero que vamos a hacer es prestar mucha atención a este video tutorial. Luego vamos a ir y vamos a marcar cualquier número para ver qué nos sale. Si nos sale solamente sin servicio o solo llamada de emergencia. Bueno, para poder corregir este error vamos a hacer lo siguiente. Cuando se nos va la señal, lo primero que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a bajar las notificaciones y aquí vamos a seleccionar modo avión o modo vuelo. Vamos a desactivarlo por unos 5 a 10 segundos. Vamos a esperar esos segundos, luego lo vamos a habilitar. Y vamos a ver si se nos habilita la señal. Vamos a habilitar el modo vuelo o modo avión. Vamos a esperar, pero todavía tenemos solo llamada de emergencia. Bueno, vamos al siguiente paso. Vamos a ir lo que es ajuste. Vamos a buscar ajuste. Vamos a seleccionar lo que es red o redes móviles. Vamos a seleccionar esa opción. Ajuste de SIM card. Vamos a desactivar estas opciones. Vamos donde están las redes de nuestra SIM card. Vamos a inhabilitar la SIM card. Si no te deja, entonces vas a desactivar estas dos opciones. Vamos a desactivarla, luego vamos a volverla a activar. Luego de haber hecho eso, nos devolvemos nuevamente a ajuste. Ahora vamos a buscar la opción de aplicaciones. Buscamos aplicaciones. Ahora administrar aplicaciones o lista de aplicaciones. Seleccionamos esa opción. Aquí en la lupita vamos a buscar SIM. Escribimos SIM y vamos a seleccionar la opción de SIM card, la aplicación. Esta sería la aplicación. Ahora vamos a buscar almacenamiento. Seleccionamos, le damos donde dice eliminar caché. Luego eliminamos todos los datos. Vamos a eliminar datos. Le damos en eliminar todos. Ahora lo que vamos a hacer es cerrar las ventanas. Vamos a salir. Salimos. Devolvemos hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás y hacia atrás nuevamente. Ahora vamos a seleccionar la aplicación del teclado. Lo sostenemos, le damos donde dice información. Luego vamos a darle donde dice almacenamiento. Luego le vamos a dar donde dice eliminar caché. Y luego eliminar datos. Luego de haber hecho eso, entonces vamos para el siguiente nivel. Como podemos ver, aún todavía no se nos habilita la señal de la red móvil. Vamos a activar lo que es nuestra red de Wi-Fi y vamos a escribir aquí en Google verificación de email. Vamos a verificar el email de nuestro dispositivo. Aquí vamos a escribir nuestro email y lo vamos a verificar, pero antes de eso nos vamos al teclado y escribimos asterisco numeral 06 numeral para conocer nuestro email. Luego lo copiamos, luego de haberlo copiado ingresamos nuevamente en verificación de email y aquí le vamos a dar en búsqueda. Luego te va a salir así. Si te sale que el email no se encuentra en la base de datos, es porque no es problema del email. Entonces vamos al siguiente nivel. Vamos a retirar la SIM card. Retiramos la SIM card. Luego de haberla retirado vamos a utilizar lo que es algo que sea de algodón. Vamos a mojarlo o humedecerlo de alcohol. Luego vamos a limpiar los contactos de la SIM card. Vamos a limpiar bien esos contactos. Lo limpiamos, luego lo secamos bien. Y luego de haber hecho eso vamos a volverla a introducir. Ya saben, limpiar bien esos contactos. A veces cuando tienen mucho tiempo la SIM card introducida en nuestro dispositivo, a veces llega a aislarse. Vamos a introducir la SIM card nuevamente. Ahora vamos a bajar las notificaciones para ver si se habilita la señal. Como podemos ver, ya se nos ha habilitado la señal de nuestro teléfono. Eso era que la SIM card estaba un poco sucia. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a ir lo que es a nuestro teclado, escribimos a disco 611 numeral y aquí vamos a poder escuchar lo que es el operador. Ya hemos corregido por completo este error. Suscríbete, activa la campanita.